Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes. Muy bien. Llegó el fresquito, señores. Así es, tanto tiempo, Carla. Tanto tiempo, Nicolás. Estamos tan coordinados con el señor Lantos que no solo ganamos en el Miercover de Murano, convirtiéndonos en la fórmula ganadora, sino que llegamos al mismo tiempo a lugares con Nico. Sí, bueno, sí, es como que está coreografiado todo ya a esta altura del partido. Sí, en cualquier momento compartimos alquiler. Son dos armas para... Bueno, en esta no especie de conventillos modernos que se van a armar ahora. No sé, claro, el co-living de la reta. Co-living, decile, no le digas conventillo moderno, claro, por favor. Conventillo sería como, o sea, co-ventillo, como co-living. Claro. Sí, no termino de entender el es la misma idea, igual, es la misma idea. O sea, es un edificio que se... con un patio en común. Claro. Está en inglés para que no lo entiendas vos, Carla. O sea, es que no. Claro, hello, the pencil is under the table. Ni siquiera es un edificio, a veces es un departamento que tiene como espacio en común el living y un montón de habitaciones donde vive gente que no puede... a ver, es la versión institucionalizada, más que del hostel, de algo que acá en Buenos Aires sucede muchas veces con la gente que viene a estudiar del interior. Claro. Que alquilan un departamento de, por ejemplo, 4 ambientes, con 3 habitaciones y un living, y viven 3 personas distintas, solo que en otros lugares del mundo, en metrópolis así importantes, no sucede con pibes de 19, 20, 21 años, sino con gente bien entrada en sus 30, porque... Yo he conocido en España que, bueno, viste que los pisos por general son grandes, los pisos antiguos, de las casas antiguas, y como que se tabican. Claro. Entonces queda como una habitación, un pequeño comedor y un baño, y hay como de un departamento hacen 3, por ejemplo. Sí, es interesante porque Horacio Rodríguez Larreta, de los países europeos, nos propone imitar lo peor. Claro, pero además son como pensiones con marketing, digo, en definitiva. Sí, ponele, sí. No es que es una solución habitacional. No son pensiones porque no hay un casero, digamos. No, pero está bien, pero pensión en el sentido de en momentos en que en nuestro país toda una familia vivía en lugares que no eran departamentos de varios ambientes, digo, pensión, la pensión no en cuanto a pagarle a alguien compartir compartir un departamento entre varias familias o individuos que no tienen vínculo más que ese. A mí lo que me resulta preocupante es que el tipo, después de, 16 años de gobierno del PRO, 8 años de gobierno de Rodríguez Larreta. Y ahora porque viene la campaña y se dieron cuenta que este era un problema que le iban a empezar a acusar, se les ocurre a ver qué podemos inventar ahora, ¿no? Justo cuando está ahí a 2 meses de las PASO. Y lo único que se les ocurre es darle plata a los que ya son dueños de un departamento para que lo refaccionen y lo alquilen. Sí. Y después dar créditos para que cobren más las inmobiliarias, o sea, beneficiar a los intermediarios y a los dueños y no a los inquilinos. Tenemos acá el corte de Horacio Rodríguez Larreta explicando esto, ¿no? De compartir el alquiler de la covivienda como un gran trend, ¿no? Como si no fuera en realidad una mierda porque no podés llegar a alquilarte tu propio departamento. Que abrirnos a los nuevos tipos de viviendas que hoy existen, como la covivienda para explotar directamente nuevas formas de acceso a la vivienda, tanto para comprar como alquilar. Ahí siempre estamos buscando nosotros ideas en el mundo que sirvan para mejorar la vida de la gente. ¿Y Larreta vive así? No creo, no creo. Es buenísimo que lo muestren como algo moderno, es genial. Nuevas formas. Todo lo hacen en marketing, ¿no? Todo, pero además es esta cuestión de imitar las tendencias que se dan en, por ejemplo, ciudades de Europa. Europa, un continente que tiene todo de punta a punta, desde Ucrania hasta Portugal, más o menos el tamaño de la Argentina, y ahí adentro tiene ¿cuántas ciudades con millones de habitantes? 100, no sé, decenas. Acá en la Argentina tenemos pocas, y tenemos un montón de espacio para expandirnos, digo, son situaciones muy diferentes y lo que propone Larreta básicamente es eso, es imitar la parte más fea para en realidad venderte como algo canchero, una cuestión que es un horror. Aparte con la cantidad de vivienda acá que tenemos sin utilizar, ¿no? Hace décadas, como 5 décadas, que somos 3 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, edificios que no se paran de construir, todo el tiempo se tiran casas y se construyen edificios en los que no vive nadie, ¿no? Y en vez de tener una política direccionada a esa vivienda ociosa, o que ahora se utiliza para la especulación con esto de alquiler para turistas extranjeros en dólares, bueno, una política a eso, ¿no? A obligarla a esa gente que la ponga en alquiler o que la utilice de alguna manera.
Sí, a ver, justo ayer o antes de ayer, Fer, fue que habíamos leído un título de la cantidad de anuncios de alquileres que están ya dolarizados, ¿no? Y no cobramos salarios en dólares. Pero me parece que, digo, pensando en esto que hoy creo que también charlábamos de cómo se metió en agenda, ¿no? La reta con esto, una agenda que obviamente tiene que ver con un derecho fundamental, que es el techo, ¿no? Para cualquier familia, y pensando en su proyección nacional, que es lo que está haciendo. Evidentemente lo que se viene es te doy menos derechos, pero te lo hago quedar más lindo, ¿no? Porque el punto es que te diga acomodarte a nuevas formas de no tener casa. Pero ¿te acuerdas que cuando gobernaba Macri, La Nación sacaba cada 2, 3 días esas notas diciendo la moda de comer pan duro? Sí, ¿cómo hacer para bañarte en un milisegundo? Bueno. ¿Cómo hacer para estar más abrigado en casa sin prender la estufa? Pero es lo mismo, el decirte... Comparta la ducha con un vecino. Sí, no sé que la yerba de mar... Bueno, pero por eso digo, es lo mismo. Sí. Está diciendo a consumir esa nueva forma. Y quiero tomar algo que decías vos, Fer, recién. Te quedaste con lo del... No. Estaba pensando esto también, porque lo que te proponen es compartir habitación y casa entre bueno, todos, por eso, ¿no? uno nunca sabe Comparta hasta cama dónde. con... Pero además, a ver, vamos a la cuestión lógica. Lo que todos quisiéramos es poder tener una vivienda propia, en primer lugar, para Pensé que iba a decir ducharse con el vecino. No, con el vecino. Yo particularmente no me quiero duchar nada personal con el vecino, pero me gusta ducharme yo sola en mi ducha. Pero no era con el vecino, era compartir en distintos momentos, no era simultáneo. Podía ser en distintos momentos, está bien. Pero nada, todos tenemos la idea de una vivienda propia. Esa idea queda cancelada para toda una generación porque es imposible. Ahora, ya alquilar es difícil de por sí. Pero si yo quiero vivir con mi pareja, con mi familia, conmigo misma, con mi vecino, esa es una elección que yo tomo porque efectivamente elijo con quién vivir y a esa persona con la que quiero vivir, sea alguien o sea yo sola y punto. Acá ya no, o sea, ya ni siquiera tenés el privilegio de poder elegir con quién vivir, porque necesariamente vas a tener que compartir, porque, reconozcámoslo, la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un distrito impagable. Sí, es así. Y retomando un poco lo que vos comentabas hace un rato, Fer, llevan 16 años gobernando. 8 como jefe de gobierno Larreta, 8 antes era Macri con Larreta como ejecutor, porque gobernaba Larreta en ese momento también. Con mayoría en la legislatura durante casi, te diría, 16 de los 16 años y por momentos 2/3, con los tribunales de la ciudad absolutamente alineados. Es decir, hicieron lo que quisieron. Básicamente, no hay nada que puedan decirnos quisimos hacerlo y no pudimos, no nos dejamos, no tuvimos recursos, les sobran recursos. Y aún así, la situación de la vivienda es catastrófica, porque lo es. No se avanzó un centímetro de subte, con lo cual el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires también realmente, y el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez peor. El Metrobús es quizás una medida buena, pero no es una política de transporte para una ciudad como Buenos Aires después de una década y media. Lo mismo que las bicisendas. La educación sigue siendo un lugar por el cual todos los años hay miles y miles de chicos que no consiguen vacante en la escuela pública y tienen que ir a la privada, al punto de que Argentina, la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito de Argentina con más matrícula privada que pública. Hay más gente estudiando en la educación privada que en la educación pública. Tenés más gente viviendo en la calle. Tenés más problemas de infraestructura, cloaca, luz, no da abasto porque se construyen complejos enormes en barrios donde no había una preparación de infraestructura para soportarlos. Que faltan los espacios verdes por habitante. Faltan espacios verdes por habitante. No ha tenido, en términos culturales, que ha sido siempre una marca de la Ciudad de Buenos Aires, ningún hito en estos 15 años. El único lo puso el gobierno nacional, que fue el Centro Cultural Kirchner, pero después de eso, hoy no es que hay ni lugares nuevos, ni se revalorizaron los que ya existían. Es muy deficitaria en todos los rubros esta experiencia de 16 años de gobierno del PRO. Nada, no estoy diciendo nada nuevo, simplemente estoy poniendo un montón de cosas que hablamos muchas veces distribuidas en el tiempo, todas juntas, para entender también de qué hablamos cuando hablamos de blindaje.
Claro. Porque esa persona es la que ahora se siente en condiciones de dar el salto y ofrecer ser presidente de los argentinos. A lo mejor Horacio Rodríguez Larreta no se puso a pensarlo. Gobernar la Argentina es muchísimo más difícil que gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Si gobernando la Ciudad de Buenos Aires te sacaste un 4, gobernando la Argentina te vas a sacar un 1. No hay vuelta con eso. Y este modelo que describís, claro, gracias a la pauta generosa y a los inmensos recursos que posee, claro, mucha gente puede venir y ver qué linda, y la ciudad efectivamente es linda, siempre lo fue, pero con todos estos déficits que tiene hoy estructurales, en los que el PRO no ha hecho absolutamente nada por mejorarlos, pero este blindaje, la cantidad de recursos que se manejan aquí en esta ciudad, le da la posibilidad ya de poner un presidente y de tal vez poner el segundo, ¿no? Consecutivo, gracias a esto. El otro día sacábamos a Mariano Recalde, que presentaron este libro el otro día, de La ciudad para pocos, y él decía, tenemos que desarmar o desbaratar la idea de que la ciudad está bien gobernada, porque la gente tiene esa perspectiva, ¿no? Y ellos hicieron un libro con 15 propuestas en 15 déficits que hay en estos 15 años del macrismo gobernando la ciudad de Buenos Aires, que bueno, hay que tratar de difundirlos, pero salvo acá en el Destape, pocos medios, ¿no? Sí, podemos seguir agregando, ¿no?, a esa enumeración. La seguridad en la ciudad de Buenos Aires es un desastre. Es un desastre. Ellos te van a mostrar las estadísticas que dicen que está todo bien, pero hay cuestiones que lo sabe cualquiera que camine por esta ciudad. El centro porteño de noche es tierra de nadie. Estamos hablando, esquina como Córdoba y Callao, ¿sí? Barrio Norte, no te estoy diciendo en Constitución, en Barracas, barrios que... Es muy llamativo lo que pasa a partir de la pandemia en el centro porteño. ¿Cómo lo abandonó también? Sí, Absolutamente. pero también siempre, de noche, ya hace mucho tiempo, es un lugar claramente de oficinas, donde a partir de determinada hora vos cruzás alguna avenida, en este caso Callao, y de un lado es una cosa y del otro lado es otra cosa, oscuridad total, realmente a veces te da un poco de miedo caminar por ahí, porque tampoco vas a encontrar seguridad, ni mucho menos, ¿no? Y datos que yo vengo repitiendo hace bastante, pero porque me parecen llamativos. Tenés 20 veces más posibilidades de que te maten en una situación violenta si vivís en Barracas que si vivís en Recoleta. ¿A cuánto? 50 cuadras de diferencia que se hacen en patrullero en 5 minutos, digamos. No hay ninguna explicación para eso más que una mala gestión. Sí. No hay otra manera de explicarlo, igual que la diferencia y la esperanza de vida entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una ciudad de ¿cuántos kilómetros cuadrados? Que le cuesta mucho gobernarla bien, ¿no? No, ni siquiera tienen una colina en el medio, es chatita, podés ir hasta en bicicleta. Pero sin embargo sí hay que reconocer que metió en agenda un tema porque algo de lugar vacío estaba. Digo, sí, claro, por supuesto. Que se esté discutiendo si va a haber una nueva ley, si es cierto que se baja esta ley, si es cierto que se modifica algo, que todo el mundo sepa que es imposible seguir manteniendo una ley que se fije o que se actualice con la inflación, porque efectivamente los sueldos no se actualizan con la inflación. Ocupó un lugar que algún vacío había para aprovechar. Es lo que ya se dijo, sí, obviamente está en campaña y está proyectando sobre eso y va a ocupar otros tantos temas que tengan la misma situación. Lo que pasa es que venimos de lo mismo que hablábamos ayer. ¿En qué momento empiezan a estar en agenda los temas que sí están siendo demandados? Y son estos. Son, dijimos, 600 pesos el kilo de pan. Son estos temas los que están siendo demandados. Y no están. Nadie le vino a hablar a ninguna persona, esto es un desastre, vengo con esto. Sí, está claro. Lo importante es que hay gente acá que nos escucha del interior y se ve los problemas de los porteños. Pero lo importante es que este es el modelo que después se lleva en práctica a la nación. Fue lo que pasó con Mauricio Macri cuando asumió el del 2015 y ahora es lo que están proponiendo, ¿no? Y eso que Larreta es el moderado, ¿no? El bueno de estas peleas menos malo. En Juntos por el Cambio, ¿no? Hablábamos hoy a propósito, bueno, el título hoy de Clarín. Irresponsable, 2 puntos. Aníbal Fernández está con editorializado, un título editorializado, no me acuerdo, un antecedente parecido de Clarín
hablando a propósito de las declaraciones de Aníbal Fernández, que decimos, fue una falla en un dirigente político de experiencia, Sí. permitir esa frase que se saque de contexto, como hicieron para que Juntos por el Cambio pueda salir de la interna en la que estaban metidos y aferrarse ahí a la frase de Aníbal para decir, están de nuevo buscando el odio y la muerte. Pero la verdad es que lo que muchos pases hablamos acá, ¿no? El modelo que están planteando, las políticas de shock, la devaluación brutal, la pérdida de derechos, el recorte en las jubilaciones. Ahí ves, irresponsable. Aníbal dice que las calles se llenarán de sangre si gana la oposición. Sí. Que ese modelo no cierra si no es con represión. Por supuesto, por supuesto. Fue lo que trató de decir brutalmente Aníbal. Por eso decimos, tiene que ser cuidadoso en las expresiones, porque sabés que te lo van a sacar de contexto. Es lo que te estaba tratando de explicar era eso, ¿no? Y no es casualidad que las últimas veces que cerró con represión fue con 2 intendentes de la ciudad de Buenos Aires catapultados a la nación a través Totalmente. del sistema de medios nacionales que tienen sede acá. Por eso también vale la pena poner el foco cada tanto en eso. Sí. Lo fácil que es gobernar la ciudad y después cuando te ves en la responsabilidad de gobernar la nación, bueno, ¿no? Las dificultades para manejar estas cosas que termina cerrando con represión. Por eso decíamos, a propósito de este modelo y del lenguaje violento, más allá de la violencia que se viene expresando, la figura de Cristina y este discurso de la oposición, los últimos días, ¿no? Esto de dinamitar, semidinamitar, le voy a pegar un hachazo y todo Sí, esto. y ahí me parece que hay algo más, porque ellos no niegan la cuestión, niegan lo que dice Aníbal Fernández, pero no niegan la represión propia, porque la han basado mucho más en ideas de enemigo interno, ¿no? Que en cosas a reprimir porque estaba en peligro alguna institución o demás. Digo, en esto de Macri que decía las 14 toneladas de vuelta, ¿no? Con esta idea de nosotros activamos el monopolio de la fuerza represiva del Estado porque ustedes son violentos, ¿no? Digo, me parece que machaca sobre esa idea de invertir la carga, ¿no? No es que somos una fuerza que para implementar el hambre tiene que generar un sistema represivo, sino que reprimimos porque ustedes son los violentos. Claro, pero ahora encima te doblan la apuesta porque Macri lo que dice es a esas 14 toneladas de piedra, es falso, ¿no? Pero bueno, dicen, van a venir más. Pero esta vez no nos van a frenar. O sea, en vez de pacificar, lo que está diciendo es, ¿querés tirarme 30 toneladas de piedra? Tiralas, porque yo también te voy a responder y ellos no te responden con piedras. O voy a decir que tiraste 30 toneladas de piedra para justificar mi plan represivo. Lo que claro. tuvimos ese día, el de las famosas 14 toneladas de piedra, la verdad es que fue una cacería lo que hizo la policía de la ciudad. de Sí, Buenos represión a Aires. los jubilados, que Fue una estaban acá haciendo ahí contra la puerta cacería. y la O policía. sea, te encerraban en las calles, vos no estabas haciendo absolutamente nada y te disparaban, pero te apuntaban directamente y te disparaban sin ningún tipo de inconveniente, gas pimienta. La verdad es que la Gases fuerza lacrimógenos adentro del Congreso. gases lacrimógenos. Tiraban tremendo. también gases desde los techos de los edificios a las columnas que marchaban sobre la Avenida de Mayo y que estaban encajonadas. Ahí, digamos, podrían haber generado incluso una avalancha que terminara en una tragedia más grande. Fue realmente una situación que cualquiera que haya estado ahí, yo estuve, daba miedo. Estar ahí en ese momento te daba miedo. No sabías por dónde podía llegar a venir un golpe. Era una situación. Yo nunca cubrí un conflicto armado, un conflicto bélico, pero me imagino que lo más cercano a eso que estuve en mi vida fue esa tarde a 100 metros del Congreso de la Nación. Sí, uno pensaba que se volvía con un balazo a la casa. La verdad es que parecía no haber ningún tipo de salida. Y a eso, porque le quieren echar la culpa a los manifestantes que estaban ahí, y la verdad es que la violencia llegó de parte de las fuerzas policiales, a eso ahora le redoblan la apuesta. Por supuesto. Le dicen, vení, te estoy esperando. O sea, están incluso hasta provocando. Claro. No, aparte él diciendo que se lamentó porque fue tímida esa reforma provisional. Podrían haber hecho algo de verdad. Claro, ahí. ¿Qué quiere decir No, eso? pasa que ahí tienen ellos esta crítica que por ahí ahora Macri la empieza a entender un poco más, pero se la vienen haciendo hace tiempo y que se emparenta un poco con el modelo larretista, pese a que también ahora lo reconocen los macristas.
que es que la reforma previsional sale con muy pocos votos. No logra tener un consenso. Entonces, claro, cambiamos de gobierno y decimos, esta reforma previsional es una porquería absoluta, tenemos los votos nosotros y hacemos algo diferente, ¿no? Y entonces ahí encuentran que las transformaciones, entre comillas, que quiso hacer el macrismo no se pudieron sostener en el tiempo porque no se generaron los consensos necesarios. Bueno, eso es lo que quieren hacer a partir de ahora, siempre para mal, obviamente, quitando derechos y en alianza con la extrema derecha para impedir que suceda lo que sucedió en el 2019, que el kirchnerismo tenga una buena elección, que gane fuerza parlamentaria y pueda deshacer todas esas barbaridades que ellos están haciendo, ¿no? Por eso Larreta viene tanto con el discurso del consenso, que es una forma de pegarle a Macri. A Macri le está diciendo, la verdad es que vos me venís a ordenar y lo que hiciste no te salió porque no supiste construir. Yo quiero construir lo que vos no supiste construir para que no me pase lo que vos hiciste, porque si nos fijamos, ¿qué quedó de tu gestión? Además del concepto de pésima, ¿no? Nada. Ahora Larreta moderó mucho el discurso, ¿no? Pero falta aclarar exactamente cuál piensa ser su plan económico, ¿no? Porque hasta lo que sabíamos era lo mismo, era devaluación, ¿no? Era el que plantea, porque él dijo que su ministro de Economía iba a ser Lacunza. Sí, y que iba a hacer en 100 horas, no en 100 días, todo lo que tuviera que hacer, que es el ajuste, la devaluación. Si ahora planea diferenciarse de Bullrich, bueno, que diga cuál es el plan que piensa poner en práctica, ¿no? Tampoco puede diferenciarse mucho en el plan económico, porque si no le sacan el apoyo. Sí, sabemos que ahí, digamos, la plata está puesta donde está puesto ese plan económico. Vamos a ver ahora, porque después del desfile tan lindo que hicieron por la sociedad rural, ahora a partir del lunes van a ir ahí al Chau Chau, al examen del círculo rojo, ¿no? Sí, va Alberto. ¿Va Alberto? Parece que sí. Mira vos. Lo invitaron y él dijo que iba a ir. No sé si está confirmado ya oficialmente. Es un lindo lugar. Pero lo invitaron y me dijeron, sí, a mí si me invitan al Chau Chau voy. Sí, el Chau Chau es lindo. Bueno, si está escuchando, no sé, mi Goya o alguno de esos, sepan que podemos hacer este programa 25, desde... 80, sí. 93. Restamos. No, pero el plan económico, a ver, creo que hemos sido todos engañados con el tema de vamos a presentar el plan y tiene que estar consensuado, pero claramente los lineamientos van a ser los mismos para todos y esto se viene encargando de plantearlo con bastante fuerza. El tema probablemente sea el tiempo. El otro día cuando los escuchábamos hablar de la cuestión de las retenciones, la verdad es que no hay ninguno, más allá del discurso que tiene, está planeando una reducción a cero de las retenciones en el minuto 1. ¿Sí? Están pensando en una reducción paulatina de las retenciones, más fuerte, sí, más de shock para determinado tipo de cultivos y cereales. Para cuestiones más complejas, como es el tema de la soja, que te da mucho dinero, la reducción sería paulatina en el año, con el correr de los años, para intentar llegar a una retención cero, por lo menos eso es lo que quiere Patricia Bullrich, o cercana a cero una vez terminado el mandato. Pero todos están apuntando. Pero el otro día habló de exactamente lo hachazo, mismo. que las iba a bajar. Sí, tiene mucho de estilo, ¿no? Después, en la realidad, claramente es imposible porque ¿de dónde sacas guita? Vas a tener un problema importante. Sí hay algunos cultivos a los que me decían bajarlas de una a las retenciones y con la soja ir un poquito de forma más paulatina, pero digamos una reducción del 3% anual es una reducción importante de las retenciones. Pero esa es la gran pregunta. Si vos dejás de recaudar, ¿cómo haces para llegar al equilibrio fiscal? Es que sabemos que esa es la trampa que ofrece cada ajuste. Vos planificás una serie de recortes para llegar al equilibrio fiscal, eso significa una menor actividad económica, eso significa una menor recaudación fiscal, entonces tenés déficit de nuevo y tenés que recortar un poco más. Pero es que además se da ese modelo donde los grandes exportadores, porque vamos a separar, ¿no?, a los pequeños productores y demás, pero grandes exportadores van a ver reducida la carga impositiva con el tema de las retenciones y probablemente muchas otras cosas más que le van a dar. Los empresarios que generan empleo acá en la República Argentina, cero aportes patronales. Y si contratan más trabajadores, el Estado se hace cargo del sueldo de los trabajadores durante X periodo de tiempo para que el empresario no tenga que afrontar el costo del salario. Por lo tanto, es un beneficio más para el empresario, ¿no? O sea, vos ahí tenés grandes exportadores, grupos concentrados y empresarios que van a tener beneficios.
Y del otro lado, ¿qué es lo que pasa? Porque todo eso sí sale de plata del Estado. Que no recauda o que la aporta, ¿sí? Y ahí yo no voy a escuchar a nadie que se queje de ese modelo de Cambiemos. ¿Por qué? Porque le van a ajustar y van a hacerle la vida imposible a quienes, a los pobres, que quienes son los que ellos consideran que sobran. ¿Es así? Después es la teoría del derrame, ¿no? Todo eso va a generar mucha más riqueza que en algún momento derrama. Es la idea, sí. No sucede, que no spoiler. sucede, ¿no? Generalmente lo que hay es fuga, que ya lo vimos Muchas veces. Claro. En el gobierno de Macri. Así es, sí, Sin ir bueno. más lejos. A ver, sin ir más lejos, el país en los últimos 2 años creció 15 puntos y no derramó uno solo para abajo. Y no era un gobierno tampoco neoliberal. A lo que voy es lo mismo que el país crezca, que se achique, es lo mismo que abran empresas como ahora o que cierren como el macrismo, no, por supuesto que no. Pero el derrame no funciona ni siquiera con un gobierno un poquito más dispuesto a meter mano, o por lo menos a no meter mano para ayudar a los que más tienen, digamos. El derrame no funciona nunca. No. Y encima el modelo que se va es al de más concentración. O sea, todo eso que decimos es más concentración. Si hoy vos tenés una pizza que tiene 8 porciones y antes los empresarios se comían 4 y vos te comías 4 y ahora ellos se comen 5, vos te comes 3, agarrate porque en cualquier momento te comes una. Sí. Con suerte. Y con un timing lamentable en el sentido de te están proponiendo dolarizarte cuando el mundo se está desdolarizando. Te están hablando enormes bondades del capitalismo de mercado cuando está claro que no está funcionando ese esquema y que todas las cosas que nosotros añoramos de ese estado de bienestar y demás funcionaban cuando la presencia del Estado era más grande, no más chica. El capitalismo sin Estado es más feo que el capitalismo con Estado. Incluso a nivel global, el país que más está creciendo, el país que más está pobre se está incluyendo en la clase media, que más está ingresando gente en el consumo, es el país con mayor intervención estatal en el capitalismo, que es China, que ya no es un país comunista. Es un país capitalista con una altísima intervención estatal. Entonces, nos están diciendo que la única salida que hay es una que ya se probó acá y no funcionó, que no está funcionando en el resto del mundo, que no tiene un solo ejemplo de éxito en la historia. Y hay que empezar a poner eso sobre la mesa, porque si no, pareciera que te hablan de un Disney utópico en el cual nunca estuvimos. Y ya estuvimos ahí y no es Disney. Claro. Bueno, pero eso, digo, que eso pueda eventualmente generar la idea de que funciona, ¿es producto de falta de memoria sobre esto o de no tener una alternativa? Digo, ¿en dónde es que eso opera funcionando? A ver, yo calculo que debe haber 1000 explicaciones. Ayer me topaba con un tuit de María Eugenia Vidal que agarraba una placa de, no recuerdo qué medio de comunicación, que decía dólar imparable 26 pesos, ¿no? Durante la gestión de Mauricio Macri. Y decían, mirá, el dólar imparable de 26 pesos y hoy está 400. Y ahí se da una particularidad de que ellos puedan decir eso, porque hoy la situación económica no es buena, ¿no? Pero también se da la particularidad de que hacen un recorte brutal de lo que es la realidad, porque el dólar, Macri no lo dejó a 26 pesos, Macri lo dejó arriba de 60, y Macri lo agarró a 9 pesos al dólar, ¿sí? Por lo tanto, lo multiplicó prácticamente por 7 al dólar que había recibido. Lo mismo pasó con el tema de la inflación, ¿sí? El tema es que ellos hoy pueden decir todo eso porque la situación económica lo permite y porque la realidad es tan mala que obviamente te vas a olvidar, si no lo tenés muy presente, de lo terrible que fueron esos momentos en que hora a hora el dólar iba escalando de una manera brutal y que un día, por un capricho del expresidente, la devaluación de ¿cuánto fue después de las elecciones? Pasamos de 40 a 60 mangos en 3 días. Por un capricho del presidente de la Nación. Y después hay otra parte de este engaño, que parafraseando a Roberto Navarro, los toman por boludos, nos toman por boludos, porque ayer que el Blue llegó a 400, todo el mundo salió a decir, el marido de Pampita tenía razón, el marido de Pampita tenía razón. Cuando el marido de Pampita dijo que el dólar se iba a ir a 400, que fue después de las elecciones de 2021, es el equivalente a un dólar de 1100 ahora. O sea, si el marido de Pampita tuviera razón, tendría que estar 1100 el dólar, no 400. Obviamente,
parece que con la nominalidad actual que hay, la inflación y la devaluación actual que hay, si yo digo, el dólar va a estar a 600 y me siento a esperar unos meses, en algún momento va a llegar, porque es algo que pase algún plan de estabilización exitoso que por ahora nadie está proponiendo. De hecho, los que plantean dolarizar, ¿ustedes se piensan que se va a dolarizar a 400? ¿Que les van a convertir el sueldo a 400? A ver, vos tenés un sueldo de 200.000 pesos, por ejemplo. Sí. Y decís, bueno, lo que me pasa ahora es que cobro 200.000 al principio del mes y cuando llego a fin de mes no me alcanza. Si estuviera en dólares me alcanzaría para lo mismo todo el mes. Es cierto. Ahora, esos 200.000 a 400 es un sueldo de $500. Fíjate para qué te alcanzan $500, ¿sí? Pero si hubiera una dolarización el día de mañana, eso significaría que ese dólar no se va a ir a 400, no te van a dar $1 cada 400 pesos que vos des, pues no hay suficientes dólares en la Argentina para que cada 400 pesos te den $1. Esa cuenta da algo más parecido a 1.500, 2.000 o todavía un poco más, porque también, digo, se generaría una dinámica tan agresiva con respecto al sistema bancario, al sistema cambiario, que probablemente esa corrida termine. Entonces quizás tu sueldo de 200.000 pesos termine siendo, en vez de $500, $200. O tal vez termine siendo $100. Claro. Eso no te lo dice Milei Si cuando seguís habla de teniendo dolarización. trabajo para tener un Y sueldo. además, si tenés que seguir teniendo trabajo, porque en una situación económica así, la mitad de las empresas terminan con el culo para arriba. Entonces, hay mucho relato, en el mal sentido del término, hay mucha cuento en esta campaña, demasiado como para que el propio peronismo no pueda ensayar su propio relato en el buen sentido del término, de explicar, ¿no? ¿Por qué las cosas que te prometen en realidad no solamente son malas, sino que son algo malo conocido? Y por otro lado, ¿cuál es la otra forma de hacer las cosas? Que creo que es el gran faltante en este momento en la discusión, ¿no? Bueno, si no es dolarizar, entonces ¿qué? Porque seguir así tampoco es una opción. Claro. No podés seguir así mucho tiempo más. Es insoportable para todo el mundo. Bueno, ¿cuál es la otra opción? Mientras no haya una otra opción, lo lógico es que todo el hartazgo se canalice hacia el que te propone dolarizar, más allá de que te estés comprando tu propio pasaje al infierno. Claro, me hace acordar todo mucho, ustedes son pequeños, No. pero lo que pasó después de la hiperinflación, hoy por suerte no estamos en una situación de hiperinflación, era la realidad pasaba por el programa de Neustadt, al que estaba permanentemente invitado al Sogaray, que vendría a ser el símil Milei de hoy con el look totalmente diferente, porque era un viejo engominado que vestido de traje, todo lo contrario, pero proponiendo las mismas cosas. Y los problemas supuestamente eran los mismos, ¿no? Las empresas estatales que eran muy caras, que había que privatizar, que se iba mucho el déficit por ahí, que cuando era la panacea en cuanto nos desprendiéramos de ferrocarriles argentinos, de aerolíneas, YPF, bueno, todo iba a fluir, iban a llegar inversiones y la inflación iba a terminar, todo eso. Bueno, ya sabemos cómo terminó. Bueno, como dolarización fue la convertibilidad. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo de lo que están planteando. Todo ya se hizo y todo ya fracasó estrepitosamente. Claro, ¿no? Y si hoy tenemos una sociedad partida. Hoy es lamentable ver lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con tanta gente viviendo en la calle, tanta marginalidad. Eso no existía en la Argentina antes. La verdad es que si teníamos una sociedad diferente a lo que era el resto de Latinoamérica, que era gracias a la existencia del peronismo en la Argentina, que no existió en otros países de América Latina, era la gran clase media que existía ahí, entre clase media baja y clase media alta, ¿no? Que era lo mayoritario en la sociedad, y eso se terminó de quebrar con el menemismo y la convertibilidad, ¿no? Donde empezó la indigencia y la pobreza extrema empezó a existir ahí, ¿no? Y hoy quieren volver a esas políticas que lamentablemente fue un núcleo duro al que nunca pudo acceder, ni aún en las mejores épocas del kirchnerismo se pudo llegar a esa indigencia dura, ¿no? Sí, Que y además te sumo que ahora lo tratan como contaminación visual, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, a las personas que están en situación de calle. Pero la gran pregunta es por qué se puede hablar
de esa manera de parte de la derecha, prometiendo cosas que ya fracasaron en el cortísimo y en el mediano plazo, yendo para atrás en la historia. Y ahí están estas dos cuestiones. La que planteaba Nico, que es la falta de marcar una agenda de parte del peronismo, que no es ir a responderle por qué YPF es necesario que esté controlada por el Estado argentino, por qué es buenísimo tener aerolíneas argentinas, o por qué es buenísimo que Vaca Muerta, que el gasoducto y todo, que el litio queden en manos del Estado argentino y todo. No es ir a responderle necesariamente, es ir con propuestas propias que marquen una agenda. Eso no está, entonces el discurso de ellos es el único que queda. Pero además de todo, también, reitero, está la situación económica difícil que vivimos, que carece de propuestas. A mí me decían el otro día, acaba de informar Patricia Bullrich que se toma licencia de la presidencia del PRO para arrancar la campaña presidencial, ¿no? Pero que cuando perdieron las elecciones en 2019, Macri le ofreció por lo menos a 3 personas antes de ofrecerle a Bullrich la presidencia del partido y nadie la quería agarrar. Porque pensaron que el macrismo se iba a terminar, porque el gobierno había sido pésimo. Y si bien habían tenido un buen número en las elecciones, la verdad es que veían que todo iba a mejorar y que no iban a tener destino ellos. Y me dijeron, la única razón por la que nosotros seguimos acá es porque hoy la situación es un desastre. Digo, son condiciones que permiten que ellos sigan hablando como si no hubieran hecho nada, cuando el macrismo lo hizo, el menemismo lo hizo, la dictadura lo hizo, todos tuvieron el mismo plan y el mismo plan generó siempre lo mismo. Sí, si no hubiera estado el macrismo, igual hubiera venido otro a ocupar ese espacio, porque es un espacio en el discurso que, al tener tantos sponsors y tan poderosos, nunca queda vacío. Un país unido por la radio.